Hola, bienvenidos al conversatorio Colaboración y Progreso en el abordaje de la obesidad en México, Perspectivas 2024. Yo soy el doctor Ricardo Luna y seré su anfitrión en este conversatorio. Hoy nos acompaña el doctor Simón Barquera, presidente electo de la World Obesity Federation, la doctora Gabriela Morales, endocrinóloga clínica, y el doctor Francisco Navarrete, endocrinólogo clínico. Vamos a iniciar con nuestro conversatorio con el doctor Simón Barquera. Él nos va a hablar acerca de perspectivas de la World Obesity Federation respecto al Día Mundial de la Obesidad. Adelante, doctor Barquera. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y compartir con quienes nos escuchan y con mis colegas también del área de la salud. Y bueno, como mencionas, voy a dar una breve perspectiva sobre lo que para nosotros significa el Día Mundial de la Obesidad desde la Federación Mundial de Obesidad. Y solo me gustaría además comentar que este año hemos conseguido, con apoyo de las 10 sociedades más importantes del país, incluida la Sociedad Mexicana de Obesidad, la Academia Mexicana de Medicina, la Sociedad de Endocrinología, el Colegio de Medicina Interna, con ese apoyo, sociedad civil y academia, que también se ha declarado el Día Nacional de la Obesidad el 4 de marzo, y eso va a entrar, digamos, a partir de este año. Entonces me da mucho gusto que se esté tomando en cuenta y que se esté visibilizando este gran reto de salud. Voy a compartir mi pantalla para presentarles un poco de esta perspectiva. Perfecto. Bueno, solamente de parte de la Federación Mundial de Obesidad, rápidamente decir que lo que le importa mucho transmitir a esta federación es por qué es tan importante actuar lo antes posible en obesidad, y es porque los números de obesidad a nivel mundial se han duplicado en el tiempo que se deberían de haber mantenido igual. Y pido una disculpa porque la presentación está en inglés, pero es importante, es la presentación oficial para este día. Em, También comentar que no se han cumplido los objetivos de obesidad, y esto jala a otros objetivos del desarrollo sostenible y los complica. Otro aspecto que nos preocupa mucho es que la obesidad es vista únicamente como un factor de riesgo, a pesar de que ha sido reconocida desde hace ya mucho tiempo como una enfermedad en la revisión de la Clasificación Mundial de las Enfermedades. También decir que hay un marco mundial, un plan de aceleración mundial para la prevención y control de la obesidad, donde México es uno de los países pioneros. Estamos participando y desarrollando un plan que además después va a servir de modelo para otros países. Y pues lo que ustedes ya saben, que el impacto económico de la obesidad y el sobrepeso se estima que va a aumentar mucho, más de 2,19 a 3,3 del Producto Interno Bruto en 161 países. En México, el costo de la obesidad ya sobrepasa el 6% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahora, hay 4 billones de personas que se estiman que tienen obesidad, que se estima que van a tener obesidad en el 2035, que es más de la mitad de la población en el mundo. Se estima que una de cada 4 personas va a tener obesidad. Y en los niños, pues que se podría duplicar la prevalencia de obesidad al 2035. Entonces, pues sí estamos en un problema importante. ¿Y cuál es la relevancia para países en vías de desarrollo? Bueno, pues que los principales aumentos que se van a ver en países de bajos ingresos, y también actualmente en países de medianos ingresos, ¿no? Y que el impacto va a ser mayor en países de medianos y bajos ingresos que en países desarrollados por esta enfermedad. Entonces, la misión del Día Mundial de la Obesidad es aumentar la abogacía y la concientización sobre el problema, también mejorar las políticas que hay para combatir este problema y compartir experiencias en todas las áreas, entendiendo que este no es un problema de silos. Aquí no es una competencia entre las políticas de agricultura y de ambiente alimentario, las de actividad física, tratar a la condición desde el aspecto psicológico o nutriológico o médico clínico o en las escuelas, sino más bien de ver cómo nos unimos todos para lograr tener buenos resultados.
Uno de los factores que más ha cambiado el panorama epidemiológico en el mundo y en México ha sido cómo se han transformado los ambientes alimentarios y se han vuelto obesogénicos. Entonces también tenemos que partir de reconocer que este entorno donde vivimos tiene que ser cambiado y eso se puede hacer con una serie de políticas y regulaciones que están en curso y que nosotros como profesionales de la salud debemos de apoyar. Latinoamérica es punta de lanza en este tipo de políticas. Tenemos en muchos países latinoamericanos políticas fiscales, etiquetado de advertencia, programas de escuelas saludables, restricciones a la mercadotecnia de comida chatarra, transporte activo, guías alimentarias sostenibles, reducción del consumo de alimentos ultraprocesados y lo que más falta ahora y en lo que vamos a poner mucha atención es en acciones para transformar el sistema alimentario y en visibilizar, prevenir y gestionar los conflictos de interés que se sabe que son algunos de los determinantes más importantes que impiden el avance en políticas que previenen obesidad. Para concluir, en el 2022, un grupo de médicos, de más de 1,000 médicos, más de 68 autores y más de 80 instituciones, publicamos una declaración de los profesionales de la salud de qué acciones pensamos que deben de implementarse en México. Esta publicación está aquí en español y en inglés, disponible de manera gratuita. Y yo solo les voy a hablar de dos o tres, pero ahí hay 10 recomendaciones que fueron consensadas a través de un trabajo muy importante de talleres donde participó los principales líderes de opinión del país. Ahí hay algunos de ellos. Y obviamente, pues deben de haber muchos más que se pueden unir. Si ustedes no son parte de esta declaración y de este consenso, se pueden unir por redes sociales. Y algunas de las conclusiones son que la obesidad debe ser considerada una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Eso creo que no hay duda. Entonces, pues es difícil pensar en una sola solución para un problema tan complejo. Debemos reconocer que hay distintos tipos de soluciones que funcionan a las personas y entonces tenemos que tener mucha apertura cuando escuchamos las distintas perspectivas. También debemos de reconocer que las personas que viven con esta condición no deben ser estigmatizadas y eso es muy lamentable, pero ha pasado y estamos trabajando y es un compromiso importante de la Federación Mundial de la Obesidad evitar y abogar porque haya un trato adecuado, respetuoso y que permita y genere buenas sinergias y motivación a las personas para tomar acción y echar manos a la obra en tener unas mejores condición de salud. También pensamos que es muy importante asegurarnos que haya tratamientos accesibles y de calidad y basados en la mejor evidencia disponible en todos los servicios de salud. Y por eso en el plan de aceleración estamos trabajando con distintos institutos nacionales en analizar cuál debe ser la estrategia de atención primaria, asegurar que hay una buena educación y entrenamiento de profesionales de la salud, de todos los tipos de profesionales que deben estar involucrados, no solo los médicos. Y bueno, hay otras 7 recomendaciones que yo les invito a que lean. El Día Mundial de la Obesidad pasado, pusimos este hashtag que era necesitamos actuar y logramos 21 millones de impresiones en redes sociales, lo cual nos parece un éxito que el esfuerzo por visibilizar este problema esté funcionando de esa manera orgánica y también, y pienso que es parte de la solución. En conclusión, tenemos una serie de retos como pocos recursos, doble carga de la mala nutrición, mucha interferencia de la industria, pero también tenemos muchas oportunidades. No se necesita gran tecnología para abordar este problema. Está creciendo en visibilidad las enfermedades crónicas en Latinoamérica. Hay una ventana de oportunidad. Es una región Latinoamérica muy bien comunicada, e integrada. Entonces, las políticas van saliendo en un efecto dominó que es muy positivo y ha mostrado que esta región puede tener aportaciones en salud en todo el mundo. Y las soluciones pueden ser replicadas en otros países de ingresos más bajos o incluso de más altos ingresos. En conclusión, debemos de proteger las políticas exitosas que ya se tienen en Latinoamérica y en el mundo de la industria de comida chatarra que normalmente quiere eliminarlas, como son los impuestos, el etiquetado de advertencia, el control de publicidad. Debemos de reforzar
la colaboración multisectorial con otras dependencias que tienen que ver con la alimentación, como los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Economía. Debemos de mejorar las prácticas de lactancia materna, que es una práctica que mejora el estado de alimentación de los niños, previene la obesidad en el futuro de los niños y ayuda a controlar y prevenir la obesidad en las madres. Apoyar esfuerzos para regular el marketing en redes sociales y en los puntos de venta de comida poco saludable, de comida chatarra, eso también es muy importante. Promover acciones para mejorar los impuestos de alimentos poco saludables y de productos poco saludables y promover prácticas libres de conflicto de interés entre los profesionales y entre los actores que tienen que ver con la salud. Eso también es muy importante. Solo quiero cerrar por decir que hemos identificado en la encuesta nacional de salud, en las últimas tendencias en las que hemos estado implementando, que que el principal aumento se está observando ahorita, sobre todo en hombres. Las mujeres, aunque tienen mayor obesidad que los hombres en México, han alcanzado una estabilidad y en algunos grupos hasta una leve reducción. En el caso de los hombres, hay un aumento muy importante en el consumo de calorías, de calorías de bebidas y de refrescos respecto a las mujeres. Entonces tenemos que también segmentar campañas y poner un poco más de atención en teorías de cambio que logren tener buenos resultados en los hombres para que en el 2030 logremos estar por debajo de 41 de masa corporal de obesidad, que esa es la predicción en la que nos encontraríamos para ese entonces. Yo con eso concluyo. Muchas gracias, doctor Ricardo Luna. Gracias a ti, Simón, por tu excelente participación. Y claro que necesitamos actuar y parte de actuar es reconocer a la obesidad como una enfermedad. Actualmente todavía se habla de factor de riesgo y tenemos que ir haciendo el cambio. Nuestro siguiente profesor es el doctor Francisco Navarrete y él nos va a hablar acerca de la obesidad como enfermedad crónica, más que un factor de riesgo. Adelante, doctor Francisco. Muchas gracias Ricardo, por la presentación. Como comentabas, pues la obesidad se ha manejado como un factor de riesgo desde hace muchísimo tiempo. Factor de riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, como la hipertensión, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, el hígado graso, infartos, embolias. Pero realmente es una enfermedad, como lo vamos a platicar más adelante. Estas son mis declaraciones de interés. La Asociación Médica Estadounidense y la Organización de la Salud reconocen a la obesidad como una enfermedad. ¿En qué se basan? Se basan en características metabólicas, hormonales, como la regulación del apetito, el consumo calórico, el equilibrio energético anormal y la disfunción endocrina. Vamos a ver más adelante. Los principales factores de riesgo son ambientales, son el consumo de alimentos ultraprocesados, que cada vez lo hacemos más, y el sedentarismo, cada vez tenemos menos actividad física. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la obesidad como un almacenamiento anormal o excesivo de grasa que es secundario a varias causas. Dentro de ellas, el desequilibrio energético, es decir, el mayor consumo de calorías diarias comparado con el gasto calórico. Eso de que hay un excedente que se acumula en forma de grasa. Los fármacos como los corticosteroides que tienden a generar aumento de peso, ciertos fármacos que se utilizan en psiquiatría para trastorno bipolar, para depresión, para ansiedad, que pueden dar aumento de peso, medicamentos que incluso utilizamos para diabetes, como las glutazonas, las sulfonilureas, la insulina, que tienden a generar un aumento de peso, y ciertas enfermedades genéticas, como el síndrome de Prader-Willi y ciertos genéticos que pueden generar obesidad. La Federación Mundial de la Obesidad dice que es una enfermedad crónica, que es recurrente, es decir, que podemos llegar a un peso normal, pero podemos regresar a tener obesidad, y progresiva. La definición de enfermedad que tiene la OMS para poder definir si realmente es una enfermedad o no, la OMS nos dice que una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general que son conocidas, que se manifiestan por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible o conocida. Y la Asociación Americana Médica nos dice que tiene tres características. Falla el funcionamiento normal de algún sistema vital, que sí lo vemos en obesidad. Ciertos signos y síntomas característicos, que también lo vemos en obesidad. Y hay un daño o morbilidad, que son ampliamente conocidas en los
Y un factor de riesgo lo describen como cualquier atributo, característica y exposición de un individuo que aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Desde el 2008, la Sociedad de Obesidad publicó un documento, que puedo revisar bastante bien, donde define a la obesidad como una enfermedad. Desde ahí queda por primera vez descrito que la obesidad es una enfermedad de acuerdo a la Sociedad de Obesidad. 5 años después, en el 2013, la Asociación Médica Americana también la reconoce a la obesidad como una enfermedad y ellos lo justifican, ya lo hemos visto, por disregulación del apetito, por un equilibrio energético anormal, disfunción endocrina, entre ellas la leptina, cierta resistencia a la insulina, que vamos a ver también más adelante, la infertilidad y cierta función endotelial anormal. Pronto la FDA, el Instituto Nacional de Salud, también se unieron a decir que la obesidad es una enfermedad y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos también se unió a decir que es una enfermedad y nos dice también que es una enfermedad crónica que requiere un cuidado permanente y apoyo y seguimiento. ¿En qué se basan para decir que es una enfermedad? Pues que esta enfermedad tiene ciertos componentes genéticos, como que pueden ser monogénicos, como síndrome de Prader-Willi, o poligénicos, como ciertos defectos diferentes que pueden llegar a generar un aumento en la acumulación de grasa en el cuerpo. Redes neuronales, como el sistema de recompensa dopaminérgico, que muchas veces por niveles de estrés elevados podemos ver disminución de los niveles de dopamina que se tratan de compensar consumiendo una mayor cantidad de calorías y carbohidratos. También se ha visto que los pacientes obesos tienen una microbiota intestinal diferente a los pacientes que no tienen sobrepeso o obesidad. El tejido adiposo que tiene una inadecuada secreción de ciertas hormonas, entre ellas la leptina, la más importante, que es la hormona de la saciedad, y ciertas enfermedades hormonales como el hipotiroidismo, como la resistencia a la insulina, la secreción de leptina y grelina. La leptina, pues, es la hormona de la saciedad. En la regulación del apetito, en el hipotálamo, donde tenemos el núcleo arcuato, que es el centro de la toma de alimento, pues recibe cierta información de diferentes órganos, dentro de ellos la leptina, que es una hormona que se secreta en el adipocito, la insulina, que es una hormona que se secreta en el páncreas, la grelina, el GLP-1, que se secreta también en el intestino, y la T3, que es una hormona que se secreta en la tiroides. Toda esta información la toma el núcleo arcuato para regular el apetito. La adiponectina, que a mayor cantidad de grasa va a disminuir la cantidad de adiponectina y es una hormona cardioprotectora. La resistina, que puede generar inflamación, disfunción endotelial, aterosclerosis y un aumento en el factor de necroestimulor alfa, y la interleucina 6, que son factores inflamatorios. En el adipocito se secretan diferentes hormonas y componentes como el factor de necroestimulor alfa, la dipsina, el PAI-1, que tienen cierto efecto en diferentes órganos como son el hígado, el páncreas, la vasculatura, el músculo o incluso las gónadas. La leptina pues trabaja en el centro de la saciedad, aparte de que también tiene cierto efecto en el componente de control del apetito, de la actividad física y órganos como en el hígado y los... La glándula tiroides produce dos diferentes hormonas como la T3 y la T4, el 93% de lo que secreta es T4 y el 7% es T3, y del total de la T4, el 25% se transforma en T3. Y la T3 pues induce la diferenciación del tejido adiposo pardo, que es un tejido adiposo diferente al tejido adiposo blanco, que generalmente tiene un mayor metabolismo, una mayor cantidad de mitocondrias y que nos ayuda a mantener una cantidad de grasa blanca en el... También las hormonas esteroideas, como los andrógenos, estrógenos y corticoides, pues regulan la distribución de la grasa en general en los mamíferos, pero en el hombre y la mujer pues es muy claro la distribución de grasa diferente, como la mujer distribuye la grasa en el área de la cadera, en el área de la glándula mamaria, y eso tiene que ver con la cantidad de estrógenos y andrógenos. Los adipocitos pues expresan abundantes receptores de hormonas esteroideas, y las acciones de los receptores esteroideos son mediadas por respuestas genómicas. También los andrógenos regulan el metabolismo de la célula grasa por un efecto inhibitorio y también en la distribución de la grasa. Los preadipocitos y adipocitos responden a la hormona de crecimiento por medio de una vía que se llama vía JAK-STAT. Y la hormona de crecimiento también es un potente activador del STAT5, lo cual promueve el desarrollo del adipocito. Entonces, diferentes hormonas nos van a generar cierto efecto en cuestión de la generación de grasa, la adipogénesis, como los andrógenos, los estrógenos que platicábamos, los glucocorticoides, la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento, la insulina
y IGF-1. A manera de conclusión, les puedo decir que la obesidad es definitivamente una enfermedad, ya que genera falla en el funcionamiento normal del cuerpo, tiene signos y síntomas característicos y genera daño en el cuerpo, como ya lo hemos visto con las complicaciones de la obesidad. Y la obesidad tiene mecanismos fisiopatológicos, como el genético, como cuestiones hormonales, redes neuronales, la microbiota intestinal y la secreción hormonal del tejido adiposo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Navarrete, por su excelente participación. Y pues es importante reconocer a la obesidad como una enfermedad más que un factor de riesgo y necesitamos modos de evaluarla. Nuestra siguiente invitada es la doctora Gabriela Morales, endocrinóloga clínica, y ella nos va a hablar acerca de otros parámetros para evaluar al paciente que vive con obesidad, una evaluación más allá del índice de masa corporal. Adelante, doctora Gabriela. Muchas gracias, doctor Ricardo Luna, por la presentación. Y bueno, pues como ya comentaste, aquí en el tema de cómo debemos evaluar a la obesidad. Bueno, entonces vamos a hablar de otros parámetros de la evaluación más allá del índice de masa corporal. Pues sabemos que el índice de masa corporal es lo que más utilizamos para evaluar. Como ya dijo el doctor Navarrete, es una enfermedad que se reconoce como el acúmulo anormal de tejido adiposo en el cuerpo. Y muchas veces se toma el índice de masa corporal como una herramienta disponible para su clasificación, incluso como para establecer un diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que es algo muy fácil, que tenemos ya puesto y que es simplemente el peso entre la talla al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, viendo esto, sabemos que se clasifica obesidad cuando es arriba de 30. ¿Ok? Cuando el índice de masa corporal es arriba de 30, así se clasifica. Nosotros conocemos que está disponible el índice de masa corporal desde hace muchos años, pero ¿es esto suficiente? Es decir, todos los pacientes con un índice de masa corporal tienen la misma cantidad de adiposidad en el cuerpo, y la respuesta es no. Entonces, ¿por qué? Porque el índice de masa corporal tiene sus limitaciones, ¿ok? Ya que es una medida antropométrica, pero que no proporciona una medida directa de la adiposidad. Es decir, no toma en cuenta lo que es masa magra ni el agua corporal. Así que podemos tener una variabilidad entre ese índice de masa corporal, a pesar de tener el mismo peso y la misma talla en dos personas que nos den el mismo índice de masa corporal, pero la cantidad de tejido muscular va a ser diferente y la cantidad de agua va a ser diferente. Entonces, eso no significa que las dos personas sean iguales. Entonces, este índice requiere una interpretación basada en evaluaciones de forma individual. O sea, depende del tejido muscular, del estado de hidratación, de sarcopenia, el género, de la edad, si el paciente tiene ascitis, si tiene tumores grandes como el leiomiosarcoma uterino, de lipodistrofia, o incluso si hay baja cantidad de masa muscular por denervación. Es decir, veamos todos los factores que influyen para el tema del índice de masa corporal. Además que no indica la ubicación de la distribución de la grasa. Entonces, podemos tener o más grasa parda, más grasa blanca, o más tejido subcutáneo, o más grasa visceral intraabdominal. No nos dice dónde se deposita esa grasa. Y tampoco nos dice qué grado está afectando este exceso de adiposidad en la salud del paciente. Es decir, no nos está diciendo si esto nos está causando alguna otra enfermedad adyacente relacionada con el tema de la obesidad. Entonces, ¿cómo debemos evaluar a los pacientes con obesidad? Es decir, a estos pacientes que viven con esta enfermedad tenemos que ir un poco más allá. Es decir, hay que evaluar desde cuándo viene su problema, desde dónde inicia y qué factores tiene asociados. ¿Sí? Esto empieza desde el interrogatorio, empieza desde la historia clínica, en donde vamos a ver, por ejemplo, hay que interrogar muy bien los medicamentos que el paciente toma, porque hay muchas veces que los medicamentos que nosotros mismos damos son los medicamentos que están favoreciendo al aumento de peso. Si tiene otros síntomas asociados, por ejemplo, que nos hagan sospechar de diabetes, de enfermedad cardiovascular, ver a las mujeres si tienen trastornos en los ciclos de menstruación, es decir, si son irregulares, si sospechamos de un síndrome de ovario poliquístico,
o si tiene algunas otras afecciones, ya sea pulmonar o gastrointestinal. Es decir, nuestra historia tiene que ser completa. Hay que ver desde el punto de vista urinario si tiene algún síntoma de incontinencia o si tiene dolor articular relacionado más con el tipo de osteoartritis, o sea, que esté afectando ya al sistema musculoesquelético y su misma capacidad funcional, que es algo que hay que evaluar. Y entonces, a todo esto debemos de explorar al paciente. ¿Por qué? Porque tenemos otra alternativa que también es sencilla, así como lo es el índice de masa corporal, que es algo muy sencillo, tenemos que midiendo la circunferencia del abdomen y la circunferencia de la cadera, esto nos va a ayudar para relacionarlo con la grasa, con la grasa del abdomen. Entonces, debemos de evaluar la cintura en todos nuestros pacientes y ver de mujeres debe ser menos de 88 centímetros y hombres menos de 102 centímetros. Y esto correlaciona con la grasa abdominal. ¿Por qué? Porque por lo mismo que les comentaba en un principio, en donde podemos tener pacientes con el mismo peso, pero incluso con una medida diferente. Y entonces esto nos va agregando riesgos, es decir, no es lo mismo un paciente que tenga un sobrepeso, ¿sí? Con un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, pero con una cintura, por ejemplo, un hombre con una cintura mayor a 102, esto ya incrementa más el riesgo de las comorbilidades. Y así no es lo mismo las diferentes clasificaciones de acuerdo al índice de masa corporal en cuanto a la obesidad, si tiene o no más allá de la cintura indicada. Además de evaluar esto, hay que evaluar lo que es la antropometría, la circunferencia del cuello, sobre todo si sospechamos en aquellos pacientes con SAOS, los signos vitales para descartar que el paciente tenga además hipertensión o el sistema general cuando vemos entrar al paciente, cómo está su capacidad física, su movilidad, por ejemplo, cuando se agacha, se levanta, qué es lo que puede hacer para o si tiene alguna limitación, cómo está la piel, si tiene datos de acantosis, si hay hirsutismo en las mujeres, incluso acné, cuando está respirando, cómo está respirando. Tenemos que evaluar minuciosamente este paciente para identificar qué otros efectos hay, si hay algo más que tengamos que hacer o bien si es importante que tenemos que ir más allá encontrando alguna otra afección, ver el hígado, los músculos e incluso el sistema endocrino. Y entonces, más allá de esto, lo que tenemos que ver es ir viendo con nuestros pacientes y tomar posteriormente exámenes de laboratorio. ¿Para qué? Para hacer esta evaluación completa. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que nos va a orientar hacia el paciente, además de tener obesidad como enfermedad, tiene otras comorbilidades asociadas. Entonces, son todos estos parámetros los que tenemos que medir, son todos estos parámetros los que tenemos que evaluar y que posteriormente nos van a llevar a identificar si el paciente tiene o no otros diagnósticos adicionales a esta enfermedad. Y no debemos dejar pasar por alto la evaluación de la salud mental. Ahora sabemos que toma gran relevancia. ¿Por qué? Porque hasta 60% de los pacientes tienen algún diagnóstico, ya sea de trastorno de ansiedad o bien de depresión. Y esto puede deberse a todas las complicaciones propias de la enfermedad, depresión, trastornos por atracón o bien esta estigmatización. Y es muy, muy importante, de verdad, considerar referir al paciente que así lo requiera a un médico especialista en la salud mental. Y hay varios cuestionarios que podemos poner en consultorio, varios cuestionarios que podemos identificar y que decir, en unos minutos el paciente puede contestar y ya con esto podemos definir si el paciente tiene ansiedad, tiene depresión y si es necesario nosotros estarlo orientando hacia o referirlo hacia un especialista en salud mental. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué todas estas evaluaciones? Porque tenemos que tener una evaluación muy completa para identificar si el paciente tiene además algún problema médico, mental o funcional. Y es por eso que es tan importante esa historia clínica, esa exploración física y estos cuestionarios que nos invitan a irnos más adentro en el diagnóstico del paciente. Y es aquí donde podemos ver, por ejemplo, que este es el estadio de Edmonton. Esto es para estadificar a los pacientes de la forma clínica, ¿sí? Más allá de solo el peso y la talla, ver de forma clínica si el paciente tiene alguna afección. Estadística
es 0 es cuando no tiene ninguna de estas afecciones, no tiene ningún trastorno médico, ni mental, ni funcional, además de la obesidad. Y estadio 4 es cuando ya es en fase terminal, está muy avanzado, y aquí es donde van pasando los diferentes estadios. Se los pongo, se los muestro aquí en pantalla, en donde podemos ver que podemos tener a un paciente que a lo mejor tenga un dato clínico, por ejemplo, ya tenga, el paciente tenga diabetes, pero además está muy limitado en su movilidad y aparte tenga una depresión importante. Entonces, este paciente ya sería estadio 2 o 3, dependiendo de la afección de la diabetes, si tiene, por ejemplo, ya daño a órgano blanco, a lo mejor que tenga ya una enfermedad renal, y entonces es ahí donde vamos a ir identificando o colocando a nuestro paciente en los diferentes estadios. Y esto, además de poder ayudarle mejor al paciente y ofrecerle un mejor tratamiento, nos lleva a identificar otros problemas adicionales. Pero, ¿qué más podemos hacer también? No están disponibles en todas partes, pero ya cada vez hay mayor disponibilidad de otras cosas. Por ejemplo, les decía yo ahorita el índice de masa corporal, que eso ya sabíamos, pero ¿qué más? La circunferencia, medir el cuello, medir la cintura. Hay quienes usan la plicometría, ¿sí? Que eso se puede hacer fácilmente, pero sí se requiere expertise. ¿Para qué? Para tratar de disminuir esa variabilidad. Esto es poco costoso, es algo que es portable en quienes, sobre todo quienes no tengan estos métodos de bioimpedancia o del DEXA. Y, por ejemplo, los otros dos, que es la bioimpedancia, aquí ya, y la DEXA, nos van a permitir identificar más allá la cantidad de tejido adiposo, el tejido magro y el agua corporal. Y esto es para poder definir al paciente cómo está su composición corporal más allá del peso, porque se sorprenderían cómo uno piensa que el paciente a lo mejor no tiene ningún problema, pero al hacer esta composición corporal logramos identificar un porcentaje de grasa muy alto. Y entonces con todo esto nos va a permitir dar esta evaluación mucho más completa a nuestro paciente y de esta manera poder dar un tratamiento mucho más efectivo y acercarnos más allá a lograr un beneficio para el paciente, logrando un tratamiento adecuado de forma individualizada, dependiendo de cómo, de las afecciones o enfermedades que pueda llegar a tener. Y entonces, todas estas evaluaciones nos permiten llegar al diagnóstico. Entonces, en conclusión, pues sabemos que el índice de masa corporal es una herramienta más que nada como tamizaje, o sea, donde se puede hacer fácilmente en todos los consultorios, pero cuando el paciente que vive con obesidad lo queremos estudiar, hay que ir más allá y realizar una evaluación mucho más exhaustiva, haciendo una historia clínica mucho más dirigida, una exploración física también muy dirigida y de verdad no olviden la parte de la salud mental, además de usar otras herramientas como los métodos de bioimpedancia o DEXA si los tienen disponibles. Y entonces debemos de solicitar los estudios apropiados para cada persona y no limitarnos al índice de masa corporal para lograr evaluar las comorbilidades de cada individuo. Entonces, pues muchas gracias, Ricardo. Es lo que les quería compartir y quería platicar aquí con ustedes. Muchas gracias, Gaby, por la excelente exposición y pues es importante evaluar más allá del índice de masa corporal, diversos parámetros que nos pueden indicar que el paciente ya tiene un grado de daño en su organismo para establecer ahora sí a la obesidad como una enfermedad más que un factor de riesgo. Vamos a iniciar con en nuestro conversatorio. Y vamos a hacer una serie de preguntas que me gustaría si nos pudieran compartir sus opiniones. Y una de ellas, en lo que comentaban, es que me interesaría saber su opinión acerca de si creen o consideran que los profesionales de la salud, sobre todo los profesionales de la salud de primer contacto, estamos capacitados actualmente para poder diferenciar lo que es la obesidad como enfermedad de lo que es obesidad como factor de riesgo.
¿Lo tenemos claro los profesionales de la salud? ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, Ricardo, si me permites, yo considero que todavía nos falta mucho. Sí, de hecho, pues es reciente que la obesidad se ha aceptado como una enfermedad, todavía está muy estigmatizado y todavía se culpa mucho al paciente de tener a esta enfermedad, cuando no es que la haya elegido, o sea, no es algo por elección. Entonces, nosotros como profesionales todavía nos falta más, pues ir más allá de considerar esta como una enfermedad, más allá de como un factor de riesgo, pues sí nos pone riesgo a otras enfermedades. Sin embargo, la enfermedad per se, la obesidad per se es una enfermedad. Entonces, yo creo que todavía nos falta tener más capacitación y pues que podamos, no sé, canalizar todos estos conocimientos a todos los médicos que finalmente vemos pacientes. Y la mayoría de nuestros pacientes, además de tener algún otro diagnóstico, tienen a la enfermedad como diagnóstico. ¿Y cuántas veces no pasa que ni siquiera se los mencionan como diagnóstico? ¿Sí? Ni siquiera se identifica el problema en estos pacientes que pueden ir a consultar por otra cosa, pero a lo mejor dicen van a consultar por diabetes si lo encontraron hipertenso y sí le dicen que tiene hipertensión, más no les dice que tiene obesidad. Y entonces es ahí cuando nosotros debemos de pasar la voz, de pasar todo pues, lo que podamos aportar para que esto se clasifique así como tal, como una enfermedad. Sí, muchas gracias. Es que es importante tener en claro que de forma, así como diagnosticamos otras enfermedades en nuestro consultorio, porque el paciente puede venir por alguna cosa determinada, pero uno investiga más allá si tiene diabetes con estudios de laboratorio o le tomamos la presión arterial y diagnosticamos hipertensión, pero pareciera que todavía nos falta diagnosticar a la obesidad como enfermedad. Doctor Navarrete, la misma pregunta, ¿considera que estamos capacitados nosotros los profesionales de la salud para diferenciar estas dos condiciones, la obesidad como factor de riesgo de la obesidad como enfermedad? Y yo creo que gran parte de la importancia de este tema de que si la obesidad es una enfermedad o es un factor de riesgo y que realmente es una enfermedad es que la podamos incluir dentro de los programas de estudio de las escuelas de medicina, porque actualmente no se considera dentro del plan de estudios a la obesidad como una enfermedad para que se pueda estudiar, que se les pueda enseñar a los estudiantes en qué consiste, cómo funciona el adipocito, estos factores hormonales, estos factores de regulación del apetito, que deben de conocerlos para poder reconocer al paciente que tiene obesidad lo que le está pasando y darle un mejor tratamiento. También incluir los tratamientos como parte del programa de estudio de las escuelas de medicina. Y otro factor por lo que es importante declarar a la obesidad como una enfermedad, pues es de que las aseguradoras deben de incluirlo como una cobertura dentro de sus asegurados a los pacientes que tienen obesidad e incluirles su tratamiento, su manejo médico, sus estudios como una enfermedad que es. Entonces yo creo que se está progresando un poco en cuanto a esto, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar esa cobertura. Sí, así es, y tiene mucho que ver, doctor Navarrete, con lo que nos decía hace un momento el doctor Simón Barquera de los números y costos que implica, tanto costos directos como indirectos, lo que implica, pues no invertir en obesidad, porque realmente la obesidad hay que invertir en salud, no gastar en salud. Yo creo que por ahí los líderes en estos aspectos tuvieran que cambiar un poco la mentalidad y hablar en invertir en salud, en invertir en tratamiento para el manejo de la obesidad. Y con respecto a esta situación de que todavía nos falta un poco de estar capacitados los profesionales de la salud y que en ocasiones los mismos pacientes se sienten culpables y evitan ir a los consultorios y evitan escuchar una vez más que le digan que todo es el problema de su peso. Creen que en este caso el utilizar solamente como único parámetro el índice de masa corporal para diagnosticar obesidad, ¿consideran que utilizar solamente este parámetro sea lo que nos haya traído un poco de controversia con la gordofobia? Bueno, muy buena la pregunta. Pues para empezar, no podemos decir que el índice de masa corporal es la única forma que tenemos para identificar
modificar. ¿Por qué? Porque como les comentaba, podemos tener a dos pacientes iguales y sin embargo ser pacientes completamente diferentes en términos de composición corporal. Y podemos tener un físico-culturista que pudiera tener por índice de masa corporal incluso sobrepeso u obesidad, teniendo una cantidad de adiposidad muy, muy baja. ¿Sí? Entonces hay esta variabilidad que tan solo ese parámetro no nos es suficiente. Y esto que decías de la estigmatización a los pacientes, esto empieza desde si estamos preparados o no en el consultorio para recibir a pacientes que viven con obesidad. ¿Sí? Son las sillas suficientemente amplias, son los sillones amplios para que el paciente de verdad es que no tenga que decir, híjole, no me quiero sentar porque no sé si vaya a ser esta silla ideal para mi peso. Entonces, todo empieza desde cómo tenemos nuestros consultorios que no siempre están adecuadamente listos, ¿no? Para recibir a todos los pacientes. Y por otro lado, esto de la gordofobia, sí va mucho en el tema de estigmatizar al paciente o también yo lo siento como culpabilizarlo de sus males. Y pues sabemos que la enfermedad de la obesidad tiene tantos componentes, es tan multifactorial que no depende únicamente de los ingresos y egresos. Es decir, no es como, pues bueno, coma menos y haga más ejercicio y ya con eso vamos a solucionar su problema. La respuesta es que tenemos pacientes que hacen mucho ejercicio, que comen muy saludable y aún así tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, esto va más allá de tan solo coma menos y muévase más, ¿sí? Y esto muchas veces tendemos a culpar al paciente de que no hace lo suficiente por lograr el éxito. Muchas gracias, Gaby. Doctor Navarrete. Y es correcto, como dice el doctor Morales, o sea, hay muchas cuestiones genéticas que pueden llegar a afectar al paciente, que pues no estamos midiendo, no estamos haciendo un estudio genético al paciente para ver si cumple con esas características y que esa sea la verdadera razón por la que le cuesta mucho trabajo disminuir el tamaño de los adipocitos o el número de sus adipocitos. Entonces, por lo pronto, muchos médicos asumen que pues tiene que ver con la alimentación y la actividad física, que en muchos casos sí, pero también hay ciertos casos que hay condiciones genéticas que le dificultan mucho al paciente y le facilitan mucho el aumento de la cantidad de grasa que tiene su cuerpo. Y si a esto agregamos factores emocionales que pueden generar trastornos de la alimentación, si a esto le agregamos medicamentos que puede estar tomando, antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos para el trastorno bipolar, medicamentos para diabetes que generan aumento de peso, pues todo eso se va agregando y le va dificultando cada vez más la pérdida de peso. Gracias, doctor Navarrete. Doctores, ¿qué opinan acerca de esto que se está generando muy frecuentemente de la automedicación y la publicidad en las redes sociales? Que yo creo que ahí estamos teniendo un poco de falta de proyección nosotros como profesionales de la salud y pareciera que nos están ganando terreno influencers y coaches. ¿Qué opinan? Y para mí se me hace increíble que la gente en general le haga más caso a un influencer que no tiene conocimiento alguno de medicina que a un médico. Y también nosotros como médicos tenemos la culpa, de repente salen médicos diciendo cosas que no tienen mucho sentido. Y todo lo que se ve en TikTok, todo lo que se ve en Instagram, en Facebook, pues la persona lo ve como algo verdadero. Es raro que se pregunte o que dude de lo que están diciendo ahí. Entonces, eso ha sido un poquito complicado. También como médicos, pues no podemos estar todo el tiempo en redes sociales diciendo lo que verdaderamente es. Muchos médicos se dedican a dar entrevistas, salen en Facebook, pero pues la misma persona debe de diferenciar quién le está diciendo la verdad y quién no. Entonces, yo creo que sí, hemos batallado un poquito con eso de los influencers. Hay gente que dice tener una especialidad que realmente no tiene. Ha sido bastante complicado. Yo diría que para la gente, pues nada más fijarse realmente en de quién están escuchando las cosas y tomarlo de quien venga. Sí, y
Yo creo, yo creo que también es importante que nosotros como médicos, pues siempre le expliquemos al paciente que no es solo la automedicación, es decir, no es solo el medicamento per se el que le va a ayudar, hay que hacer una serie de cosas. Siempre cuando damos un tratamiento decimos, bueno, ok, va a ser el medicamento, más aparte vamos a ver cómo podemos incidir en la alimentación, qué puede hacer de ejercicio y también vemos en la parte de salud emocional. Eso es fundamental para que esto también funcione. Es decir, es un trabajo multidisciplinario para lograr el éxito, es decir, no es solamente el medicamento el que lo puede llevar y desafortunadamente esa automedicación luego lleva a la percepción del paciente que el medicamento no funciona o que tiene muchos efectos adversos porque no hizo lo que tiene que hacer a la hora de utilizar cierto producto, ¿sí? Hay medicamentos en los que uno, bueno, dice, tiene que comer menos porción o menos grasa, etcétera, comer más despacito y desafortunadamente el paciente al nada más ver cómo se aplica o por una indicación de alguien no médico, no tiene toda esta capacitación que pudiera llegar a tener los pacientes que pues que van con el médico, ¿no? Para, como parte de un tratamiento. Y por otro lado también nosotros tenemos que ir más allá a tratar, por lo menos, no sé, en las sociedades, etcétera, tratar de pues correr la voz, pasar la voz, porque así como los influencers lo hacen, pues a lo mejor nosotros quienes no tenemos redes, pudiéramos nada más, a lo mejor como parte de las sociedades, transmitir nuestros conocimientos desde otras plataformas y tratar de capacitar a nuestros pacientes y lo que se pueda ir más allá, pero es difícil a veces competir con las personas que son muy públicas y que tienen muchos seguidores porque ya finalmente eso lo hace ley de forma desafortunada. Así es tremenda la situación que estamos viviendo y lo que estamos recibiendo en nuestros consultorios. Es impresionante, los pacientes ya llegan medicados y a veces con polifarmacia y sin supervisión de un profesional de la salud. Otra cosa que quería conocer su opinión es acerca de cómo consideran ahora la importancia de que en México ahora establezca como Día Nacional de Obesidad ahora el 4 de marzo, similar a la fecha que tiene establecida tanto la Organización Mundial de la Salud como la World Obesity Federation. A mí me Yo parece creo que definitivamente. Adelante, Gaby, adelante. perdón, me parece una propuesta maravillosa porque finalmente esto lo que va a permitir es tener una mayor proyección y que la gente pueda visualizar a la obesidad como una enfermedad, ¿sí? Y no simplemente como algo que tiene esta persona por qué vivir, sino es una enfermedad y que debe como tal tratarse. Y es por eso que al tener un día ya se va a crear mucho más concientización a nivel general, tanto a nivel sector salud como también a la población general. Gracias, Gaby. Y Doctor Navarro. definitivamente concientizar a las personas, tener un día donde haya información que nos diga la verdad, que el 74% de la población aquí en México tiene sobrepeso y obesidad, que nos diga que la principal causa de muerte en México son enfermedades cardiovasculares, que es una consecuencia de la obesidad, que la segunda causa de muerte es diabetes, es una consecuencia de la obesidad. Eso debemos de saberlo todos, no debe quedar duda de lo que realmente está pasando y de la importancia del tratamiento de la obesidad, del tratar de, número uno, la prevención, evitar tener sobrepeso o obesidad, y número dos, el tratamiento para tratar de revertir las consecuencias que están teniendo. Gracias, doctor Navarrete. Bueno, hemos coincidido que la obesidad es una enfermedad que requiere de un diagnóstico preciso, que debemos de ir más allá del índice de masa corporal, conocer cuándo la obesidad es un factor de riesgo y conocer cuándo la obesidad ya representa en el presente una enfermedad, más allá de la posibilidad de tener un riesgo a futuro y saber diferenciar entre ambas cosas. Me gustaría conocer los mensajes para llevar a casa, doctora Morales. Bueno, pues que finalmente ya tenemos a la obesidad como una enfermedad y como ya se mencionó, es una
enfermedad altamente prevalente, que si bien ya teniendo más concientización acerca de esta enfermedad, debemos tanto como profesionales de la salud en todas las áreas tratarla como tal y si no es nuestra área, referirla a los médicos indicados para su tratamiento, que debemos de considerarla como una enfermedad que requiere un diagnóstico y un tratamiento a largo plazo, que es algo que me encantaría decir que sí, pero no se cura y que finalmente tenemos que tener este acompañamiento con el paciente a lo largo del tiempo y que debemos de evitar la estigmatización y culpar al paciente como el causante de su enfermedad. Me encantaría que ya con este día establecido podemos llegar a más gente y concientizar más acerca de este problema que es una epidemia a nivel mundial. Gracias, doctor Navarrete. Totalmente de acuerdo con la doctora Morales. Y yo creo que la palabra clave para mí en este Día Mundial de la Obesidad es prevención. Prevención, prevención, prevención. Evitar que la persona tenga sobrepeso y obesidad es muy, muy importante porque es mucho más difícil tratar la obesidad que tratar de prevenir que una persona tenga sobrepeso y obesidad. Sobre todo en un país donde somos el número 1 mundial en obesidad infantil. Eso nos va a llevar a futuro a un gran problema. Entonces yo creo que enfocar nuestros esfuerzos en los niños, en tratar de prevenir desde que son niños, adolescentes, evitar que aumenten de peso, generarles buenos hábitos alimenticios, actividad física constante, es lo que más nos va a ayudar a que este problema de la obesidad vaya disminuyendo y no en ascenso. Gracias, doctor Navarrete. Creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Quiero agradecer a nuestros profesores invitados, a la doctora Gabriela Morales, al doctor Francisco Navarrete y al doctor Simón Barquera por haber aceptado participar en esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.